La continuación de la clase pasada, parte 2, vamos a hacer brillos y sombras, pero antes de eso tenemos que dividir nuestro muñequito en capas. Antes de empezar a enumerar las capas, tenemos que identificar cuáles son los elementos que distribuyen este muñequito. El muñequito que tiene, el muñequito tiene pelo, el muñequito tiene color piel, el muñequito tiene color del buzo, color de pantalón y tiene zapatos. Cada una de esas secciones las vamos a dividir. Entonces nos vamos al menú de las capas. Obviamente nos vamos, como estamos trabajando en la capa 2, recuerden que en la capa 1 fue donde pusimos nuestra imagen de referencia, la bloqueamos y creamos una nueva capa en la cual empezamos a trazar y pusimos el color base. Listo. Después de esto, entonces voy a crear una nueva capa en este icono de acá abajo que tiene un cuadrito con un más. Ese es el de crear capas y las capas se van creando. Listo, se crean una encima de la otra. A pesar de que esta es la primera capa, puesto que dice capa 1, en el orden que nosotros necesitamos, o mejor dicho, la primera es esta última que dice capa 26. En esta capa 26 o capa 27, de acuerdo al número que usted tenga de capas, esta va a ser nuestra primera capa. ¿Por qué? Porque las capas trabajan como hojas de calco. Usted va poniendo una hoja de calco una encima de la otra y todo lo que va quedando atrás lo va ocultando. Voy a poner esta capa número 2 aquí arriba, en la primera posición, listo. Y en esta capa 11 voy a crear unos círculos rojos. Círculos rojos. Entonces, mi capa 2 está arriba y seleccioné la capa número 13. Entonces voy a crear un círculo y no se me ve nada. Listo. ¿Por qué? Porque la capa 2 que está arriba está tapando todo lo que empieza a verse de ahí para abajo. Entonces, si yo apago la capa 2, que es la primera, ahí sí se me ven los círculos. Listo. Entonces, así funcionan las capas. Todo lo que está arriba tiene prioridad en la visualización. De ahí para abajo se le empieza a ocultar. Entonces, muchas veces cuando ustedes están diseñando o haciendo ilustración o cualquier otra cosa que ustedes tienen su diseño y hay algo que no visualizan, es por eso, porque de pronto usted lo tiene en una capa más abajo y se lo está ocultando. ¿Listo? Entonces, voy a eliminar todas estas capas, voy a crear una nueva, le doy doble clic donde dice capa 3 y le voy a poner líneas contorno. Ojo, atención a esto. Las líneas de contorno siempre, sin ningún tipo de excepción, en Illustrator, en Paint Toolside, en Clip Studio Paint, en Procreate, en cualquier aplicación que ustedes manejen, siempre tienen que estar en la primera posición. No pueden estar en la segunda, ni en la tercera, ni en la mitad, ni en la última. Siempre en la primera posición. ¿Listo? Cuando hablas de la primera, hablas de la más arriba. Sí, de la que está más arriba. Y se creó otra, aparte de nada se creó otra y luego Ajá. Pues ellas se crean, bueno, siempre por favor acostúmbrense a renombrar las capas. Por ejemplo, yo hice una ilustración donde tenía 72 capas en Photoshop, pero entonces es muy molesto estar viendo capa 1, capa 2, capa 3, capa 26, capa 40 y tantos, capa, ¿cierto? Entonces esto yo necesito buscar el brazo, entonces busco la capa brazo. Bueno, además aquí en Illustrator no se puede hacer, pero en Photoshop se pueden crear grupos, carpetas y todo eso. Eso, entonces acostúmbrense a renombrar las capas. Como las capas, si yo tengo seleccionada la capa 1 y creo una nueva capa, la nueva capa se me va a crear encima de la capa 1. Si tengo la capa 2 seleccionada, se me va a crear encima. Siempre las capas se me van a crear encima. Y como no puedo crear capas encima de la línea de contorno, o mejor dicho, sí las puedo crear, simplemente que las de línea de contorno siempre tienen que estar en la primera posición. Entonces,
selecciono la capa 2, creo una nueva capa y la renombro. A esta le voy a poner pelo y continúo. Creo una nueva capa, la renombro, le pongo color piel, creo una nueva capa, le voy a poner buzo, pantalón. Listo, aquí llegó la cuestión de explicarles. Miren que aquí en las capas, en este ladito se están seleccionando unos colores. Listo, estos colores también los puedo cambiar. Yo le doy clic, doble clic, perdón, afuerita, no en el nombre, porque si le doy en el nombre me sale la opción de cambiar el nombre, ¿cierto? Igual lo puedo hacer desde acá afuerita, pero entonces me sale este cuadro de diálogo y de aquí puedo cambiar el color. Ese color negro en lo personal a mí no me gusta porque cuando yo empiezo a trazar las líneas y las sombras se me va a confundir con el negro de aquí y yo necesito pues como diferenciarlo. Listo, entonces marco otro color, le doy a aceptar y aquí mismo le cambio el nombre, pantalón, zapatos. Ah, no me cambió. Listo. Entonces le damos OK. Ahora, segunda parte. Esto lo... Ah, no, esto sí. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Todos estos elementos los vamos a tener que mover a las capas que acabamos de crear. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mover cada uno de los elementos de la línea negra a la capa donde dice líneas de contorno. Listo. Entonces, tenemos que seleccionar todas las líneas negras, ¿cierto? Todas, pero no las vamos a hacer una por una. Primero seleccionamos cualquiera, no importa cuál sea, seleccionamos cualquiera y venimos aquí arriba donde dice seleccionar mismo color de relleno. Listo. En ese momento se me van a seleccionar todos los elementos que tengan ese mismo color de relleno. Aquí están seleccionados, pero no está agrupado. Si yo suelto la selección que acabé de hacer, me queda otra vez uno por uno. Listo. Entonces, nuevamente selecciono cualquier elemento de mi línea negra, le doy seleccionar mismo color de relleno, se me seleccionan todos automáticamente y después control G. Control G es agrupar. Ahora sí, puedo quitar la selección y ya lo puedo mover. Listo. Tercer paso. Miren, aquí está lo de las capas. Estas líneas guías o estas líneas que me remarcan los elementos de mi capa están en rojo. La capa es color rojo y este cuadrito que aparece aquí es color rojo. Listo. Tengo que llevarlo a esta capa que dice líneas de contorno que tiene color verde. Entonces voy a quitar la selección y el cuadrito de las capas se me desaparece. Marco la selección y me aparece un cuadrito. Este cuadrito es el que vamos a seleccionar con clic sostenido y lo vamos a arrastrar a la capa de arriba que dice líneas de contorno, teniéndolo seleccionado, porque si no lo selecciona no le aparece el cuadrito. Tiene que tener un elemento seleccionado para que ese cuadrito le aparezca. Entonces con clic sostenido lo arrastro y cuando esté en la capa que deseo lo suelto y ahí me quedó. Marco la selección y ahora las líneas de contorno me aparecen verde, el cuadrito verde en la capa verde. Listo, así también identificamos las capas en las que estamos trabajando. Y si yo apago el ojito, solamente se me va a apagar las líneas de contorno. Listo, lo mismo hacemos con los demás elementos. Selecciono pelo, como el pelo solamente tiene dos elementos, pues no es necesario hacerlo de seleccionar mismo color de relleno. Simplemente seleccionamos ambos, lo arrastro a la capa pelo y lo mismo con el buzo. Bueno, sigue color piel.
En este sí hay un poquito más, está este dedito, están las manos y estos dos dedos por individual. Entonces, seleccionar mismo, color de relleno, lo agrupo y lo llevo al color piel. Apago el ojito y ahí se me apaga. Listo. Entonces, continuamos con el buzo. Seleccionamos, arrastramos. Sigue pantalón, tengo que llevar estos. Y por último, los zapatos. Para seleccionar el elemento de la vez. Con Shift. Se pone abajo primero chip y ya se ve clic en las teclas. No, primero cliquea y ya presiona Shift. O sea, primero cliquea este elemento y ya presiona Shift y después de que presione Shift le vuelve a dar a los otros elementos y lo deja sostenido mientras está seleccionando. Listo, entonces aquí está nuestro muñequito dividido por capas. Empezamos, líneas de contorno, pelo, color piel, buzo, pantalón y zapatos. Listo. Ahora bien, tengo mi ilustración dividida en capas. ¿Cómo hace para hacer eso de quitar todos los ojitos? Así seleccionas y bajas todo el... Clic sostenido y bajo. Y igual para prenderlos. Clic sostenido y arrastro. Lo mismo con el candadito también. Ujú. Nos hubiéramos reunido para llorar juntas. Para esta semana lloramos, tranquilo. De hecho, es que todos. Listo, compañeros. Entonces, ahora lo siguiente. Vamos a hacer esta ilustración no tiene brillos, solamente tiene color base y color de sombra. Lo único que tiene brillos es la parte del pelo, ¿cierto? Pero entonces ustedes sí van a hacer brillos. Selecciono la capa buzo porque vamos a hacer las sombras y los brillos del buzo. Entonces selecciono la capa buzo y creo una nueva capa. Recuerden que cada vez que yo creo una nueva capa se me crea encima de la que estoy seleccionando. Entonces le doy doble clic y cambio el nombre. Como hice el nombre principal en mayúsculas, ahora el nombre secundario lo voy a hacer en minúsculas. Sombra buzo. Listo. Puedo apagar el ojito del buzo. Y como tengo mi imagen de referencia, bueno, listo. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Aquí en mi marcador de colores tengo el color azul, ¿cierto? Porque fue el último elemento que yo seleccioné. Entonces yo para sacar un color de sombra, ¿qué hago yo? Yo selecciono mi elemento y cuando lo selecciono, mi marcador de colores cambia al color que tengo seleccionado. Listo. Entonces, después de esto, quito la selección. Solamente lo selecciono para que me reconozca el color. Quito la selección y ahora en el marcador de colores doy doble clic y busco un color más oscuro. Listo. ¿Por qué? Porque si yo selecciono y dejo la selección y vengo y cambio el color, se me cambia el color de mi selección. Listo. Entonces, por eso yo selecciono el color, quito la selección, doy doble clic y ahora sí busco el color de sombra. Me paro nuevamente en la capa sombra porque cada vez que yo dé un clic, miren que ella se me va marcando en la sombra más oscura y brillo más claro. Ajá. Entonces cada vez, entonces voy a marcar un elemento de las líneas de contorno. Lo selecciono y de una se me selecciona la capa líneas de contorno. Voy a marcar los zapatos, lo selecciono y de una se me marca la capa de zapatos. Listo, entonces hay que tener cuidado con qué capa estamos seleccionando. Recuerden que no les deseo el mal, pero ya saben. Entonces, ahora sí, vuelvo y hago la gestión, cambio el color, me paro en la capa sombra buzo, apago el ojito
Y aquí vienen, aquí ya es donde usted puede empezar a mezclar las herramientas. Usted lo puede hacer o con pincel, o con pluma, o con lápiz. El lápiz es otra herramienta de crear vectores. Realmente no la conozco muy bien porque el lápiz la descubrí, o sea, yo sé que el lápiz existe desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero nunca lo había usado. Hasta hace como 2 meses vine a usar el lápiz. Sí, ya un momentico. Con el lápiz también se puede la opción que se lo cuadra, Sí, suavizar. Ujú, sí, también. Entonces, pero él también organiza así como el pincel con la formita. sí. ¿Cómo? Arriba, si el pincel es eso. El pincel. Vea, el pincel, el lápiz. Ay, mira. Espérenme, no, no, no. Ya, 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 ya. Casi me pega, ¿no? Por poco. Listo. Realmente, o sea, el lápiz lo pueden usar. Yo solamente, o sea, sabía que existía desde la primera vez que vi Illustrator, pero nunca me había gustado. Pero lo vine a utilizar hace como 2 meses aproximadamente y no es que me haya quedado gustando porque, o sea, yo Illustrator ya no lo uso para ilustrar, pero sí es bueno, ¿cierto? ¿Qué usa para ilustrar? Procreate. Suena destomillando. Sí. Eh, En algún momento vamos a ver eso. ¿Cómo? Vamos a ver eso. No, conmigo no, por lo menos. Y en este curso tampoco. Sí, no, solamente para iPad. Pero no, no. ¿De qué estamos hablando que solo para iPhone? Procreate. O sea, esa joda sí me va a servir en algún momento para ¿Cómo? Entonces, compañeros, continuamos aquí. Esta la voy a hacer con pluma. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la pluma? Las ventajas de la pluma es que la pluma es muy precisa para que no, para que cuando de pronto haga un misclick no se me seleccione otra capa. Entonces, la pluma es demasiado precisa y de acuerdo al flujo o a la costumbre que usted tenga con la herramienta, pues usted lo va a hacer mucho más rápido. Listo. ¿Cómo? ¿En dónde? mira, ahí está la que estás haciendo y la de aquí abajo. Ah, sí. Listo. Yo te iba a preguntar si hay una manera más fácil de no hacer eso que hiciste. ¿O esa es la manera más Con fácil? con pincel o con lápiz. No, yo Y me con refiero tableta a que graficadora. Escondiste la línea. Ah, listo, listo. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Por eso las líneas de contorno siempre tienen que estar arriba. ¿Por qué? Porque si yo pongo las líneas de contorno aquí abajito, miren que se me va a mostrar. Listo. Entonces, esta es la razón por la cual las líneas de contorno siempre tienen que estar en la primera capa. O sea, sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de objeción, usted puede poner la capa líneas de contorno en capas intermedias o abajo. Listo. Jamás, jamás, jamás. Se ve feo, se ve horrible, ¿cierto? Mire, es que nomás mírelo aquí. Listo, aquí la puse abajo. Es que eso fue algo que batallamos mucho. Listo. Entonces, esto fue hecho con pluma. Ahora, esta de aquí la voy a hacer con pincel. Vuelvo y selecciono y marco pincel. Eso sí, le voy a reducir un poquito el Ay, tamaño. yo tengo un problema con eso. ¿Qué? No, cuando selecciono el grosor del pincel Tienes que ahí ve pasa eso, pues yo rayo, y le pues le selecciono cambio el y le grosor. cambia. Sí. Yo lo elimino y vuelvo y le doy cambiar. Usted primero tiene que hacer, o sea, Es porque no lo tienes
Ujú. Mire que antes de yo empezar a rayar, yo hice este trazo. Sí. Este trazo es el por defecto. Y ya después le cambié el grosor. Y ahora sí, ya lo puedo cambiar. Y que a ese 0.25 se le puede poner incluso menos. Sí, Sí, sí. lo puede escribir. Vea, le puede poner 0.0005, Y te sale pero eso sí, miren lo delgadito que les va a quedar. No la quise hacer con la pluma, El pincel. porque me parecía que era muy grueso. Ujú. Quería poner más chiquito y no me daba. Sí, sí, sí. Sí, entonces cuando ustedes seleccionen pincel de primero aquí porque ya lo tengo seleccionado, pero él siempre va a aparecer en un punto. Entonces usted hace un trazo y Ya ya lo después cambia el grosor del pincel. Y ahora sí empieza a trazar. Con ese se viste el lápiz. El lápiz ahorita más ratico. Básicamente es la misma función, simplemente que uno es pincel y el otro es lápiz. Igual les digo, no soy pues muy experto trabajando el lápiz porque lo empecé a trabajar hace como 2 meses. Listo. Sí, con la A, o sea, herramienta selección directa. ¿Qué cosa? De seleccionar los puntos de ancla. Aquí usted puede empezar con el pincel. Bueno, hay otro pincel que se llama pincel de manchas. Explicación del pincel normal y de pincel de manchas. Pincel de manchas está abajito de la herramienta pincel, ¿cierto? Tecla rápida, todo lo que está en mayúsculas lo cambiamos por Shift. Entonces tecla rápida, Shift B. Y pincel normal, B. Entonces voy a seleccionar el pincel. Le voy a subir un poquito el grosor. Voy a hacer este puntico. Y ahora voy a seleccionar el pincel de... Esto fue con... Sí. Ahora voy a seleccionar pincel de manchas. Y voy a hacer el mismo puntico. A simple vista se ven iguales, ¿cierto? Pero si yo entro al modo de previsualización especial, control Y, miren los puntos que se me crearon. Básicamente son lo mismo, ¿cierto? Pero si yo lo selecciono, miren todos los puntos de ancla que se me crean, que son estos cuadritos naranjas, y si yo selecciono este, miren los puntos de ancla, ¿cierto? Son mucho menos. Entre más puntos de ancla tenga un archivo de Illustrator, más pesado va a ser. No es que le vaya a quedar un archivo de 2-3 gigas, no, pero sí puede... No les estoy diciendo cuál es mejor ni cuál usar, simplemente les estoy mostrando la diferencia, ¿cierto? Entre el pincel normal y el pincel de manchas. El de manchas es poco. ¿Cómo? No, es el que tiene menos. Y el que tiene menos, que es la si queda más redondito, Es el de manchas. por lo regular, porque no sé cómo se... No, o sea, es dependiendo. El pincel de manchas es como para rellenar. El pincel normal es para hacer los trazos, los contornos. Porque, por ejemplo, vea, usted esto, le voy a dar aquí control Y, usted esto lo puede sacar, ¿cierto? Usted lo puede sacar, mejor dicho, así como en la clase pasada, esto está en trazado simple y esto está en trazado compuesto. Esto, el pincel de manchas es un trazado que ya está expandido y el pincel normal pues no está expandido. Listo, entonces esto yo lo puedo editar. Es más, puedo coger cada punto de ancla de estos y ponerlo en una línea recta, lo que no puedo hacer con el de pincel de manchas. Listo. Entonces, y la segunda parte es que si yo lo selecciono, espérenme un momentico, yo cambio aquí unos valores. ¿Cómo? ¿Es aquí? El tráfico. Ah, pues que hoy es... Venga, acostúmbrate que ya estamos en diciembre. Aparte que ya estamos en diciembre, hoy juega Nacional. Hoy juega Nacional aquí con Millonarios y está todo el mundo alborotado.
Listo, compañeros. Entonces, miren, si usted tiene pincel normal, si usted pinta con pincel normal y va a agrandar, miren cómo se le empieza a distorsionar. Lo que no pasa con el pincel de manchas. El pincel de manchas guarda su forma. Listo. Entonces, Tiene su función cada uno. sí, entonces, estas son las diferencias del pincel normal y del pincel de manchas. Esta explicación se debe a que aquí usted puede empezar a pintar con el pincel de manchas como si fuera de forma tradicional. Empezar a resaltar como si fuera un color. Eso sí, le va a tomar mucho tiempo y más si lo tiene tan... Más si lo Y si tiene hubiesen tan... hecho el contorno de esta sombra, pues esa sombra, ¿cierto? En vez de hacerla con pincel normal, hubiesen hecho con pincel de manchas, ya tuviera todo relleno. No, porque igual también las tiene que rellenar. Pero lo acaban de hacer, ¿no? ¿Cómo es lo que usted? Se lo voy a hacer con pincel de... Sí. Ah, no me entendiste la pregunta. Listo, entonces mire, aquí yo estoy usando el pincel de manchas. Aquí yo estoy usando el pincel de manchas y estoy haciendo mi sombra. Listo, pero entonces hay partes... Listo, y vea que no me queda resaltada. Tengo que seguir resaltando el interior. Sí la hay. Pero entonces... Usted tiene acá ya toda esta contorno. Si usted se para en la línea y le cambia cambia el color de relleno, no se pinta todo. Ahí, y ya digamos que le coloca el relleno. Así. Pues sí. Con esto del gotero le podemos colocar el mismo color que tiene el del... Vean que todos los días uno aprende cosas nuevas. Yo esto no lo sabía. Vamos a hacer la línea de Diríamos que él hizo como la línea de donde va la sombra. Entonces diríamos que a este lado de acá de las herramientas usted le coloca el relleno. Entonces diríamos que selecciona la línea y le coloca relleno. Así no lo habíamos hecho pues el otro día. No, sinceramente no. Se los juro que no. No, pues, o sea, yo no me las sé todas. Yo no me las sé, yo no me las sé todas. Cierto. Sí, porque pues cada vez está pintando todas esas cosas, pues digamos que... No, y créanme que o sea, las ilustraciones que yo hice en Illustrator son hechas así, o sea, pintadas como si pues como yo tengo tableta, o sea, sí, realmente sí. No, igual hay otra forma, o sea, aparte de esto hay otra forma que ya se las iba a explicar, pero ya con esto no hay caso porque, vea, en serio, se los juro, compañeros. Se los juro, compañeros, que hasta hoy, vea, si no es por el compañero, yo no sabría esto. En serio, se los juro. Se los juro. Y eso que, vea, es... Ahí está todo lo que lo leí no se había borrado usted. No, venga, hay una explicación para eso. Lo que pasa es que hace un momento yo les dije que yo empecé ilustrando en Photoshop, ¿cierto? Entonces en Photoshop no existe esto de rellenar. Entonces en Photoshop sí o sí, para rellenarlo, o sea, se puede hacer con pluma porque Photoshop también tiene pluma, ¿cierto? Tranquila que esa sí la sé. Simple, o sea, usted me la tiene montada por lo que dije, por lo de la máscara de recorte con su entrega final. Sí. No, pero entonces vea, lo que pasa.
No, sí, pero entonces, vea, lo que pasa es que entonces, y como yo tengo tableta, pues a mí se me hace mucho más rápido. Y como yo empecé en Photoshop, pues entonces a mí sí me tocaba. Porque, o sea, ¿qué chiste tiene utilizar la pluma en Photoshop y empezar con el lápiz a hacer punto por punto cuando tengo la habilidad del lápiz, ¿cierto? Entonces, yo empecé en Photoshop y cuando me pasé a Illustrator, pues no caí en cuenta de esto, aunque yo lo sé, pues porque los triángulos y los círculos y los cuadrados funcionan así, pero realmente esto no lo sabe, o sea, no se me había ocurrido nunca. Listo, compañeros, vea, uno todos los días aprende cosas nuevas. Gracias, compañero. Bueno, pero la explicación de la página. No, listo, entonces vea, la otra es, aparte escoger esta herramienta que se llama, ¿dónde está? Sí, Con la cama. el botecito del bote de pintura, yo la selecciono. Ay, ¿cómo es que es esto? De madre. Así que es de la única manera que me puedo pintar interactivo. Ya. Porque el cierre también los... Listo. Pero entonces, no sé si ustedes lo alcancen a notar, aquí aparecen unos cuadritos de más, ¿cierto? Diferente a estos puntos, a estos nodos que están aquí, están diferentes. Y cuando yo lo selecciono, miren, aquí tengo seleccionado el que hice con pluma, en la parte de arriba me aparecen las características normales. Si yo selecciono este, en la parte de arriba me aparecen otro tipo de características y me aparece este que dice expandir. Entonces, yo simplemente lo selecciono y le doy expandir y ya. Vean, realmente no sé qué es esto, ¿cierto? Simplemente que esto no debe ir, entonces por eso hay que darle expandir. Miren, compañeros, yo les voy a comentar una pequeña anécdota. Cuando yo me gradué y salí a buscar trabajo en la primera empresa que yo me presenté, me preguntaron, de 1 a 10, ¿usted cuánto sabe manejar Illustrator? Y yo, por creerme el muy pro, yo dije 7, 7,5. Hoy en día a mí me preguntan, ¿usted de 1 a 10 cuánto sabe manejar Illustrator? Yo respondo 3. En serio, yo no me las sé todas. Yo ilustro, yo trabajo, abro Illustrator todos los días, pero este es un programa muy grande, muy grande. De hecho, yo sigo diseñadores gráficos más profesionales que en Instagram ponen tipsitos de Illustrator y todo eso, y yo no me los sé. Hay cursos de doméstica donde explican cosas de Illustrator y yo no me las sé. Las veo hoy y si no las practico, en 2 semanas a mí se me olvidan. Pero usted con lo que sabe no es mejor. Ahora vamos a hacer unos brillos. Aquí no están, pero los vamos a improvisar. Entonces, creo una nueva capa. La creo o arriba de la capa sombra uso o arriba de la capa uso, ¿cierto? El hecho es que estén básicamente en la misma posición. Listo, cambio el nombre. Ahora pongo brillo buzo. Y nuevamente hago el ejercicio de seleccionar el color. ¿Por qué? Porque este es el color base. A partir de ese color saco la sombra y a partir de ese color saco el brillo. Quito la selección y ahora busco un color más clarito. Listo, vamos a hacerlo con lápiz. Entonces, aquí ya seleccioné el lápiz y voy a hacerle este brillo. Pero le pusiste más opacidad. ¿Cómo sabes tú que no es la sombra? La del brillo. Pues, ahí no hay brillo, sino que él está, sí, él está... Lo estoy improvisando. Listo. Entonces, esto es con lápiz. Yo simplemente hago el trazo, voy a volver a hacer el trazo. Pues trato de cerrarlo, aunque él no se cierra. Aquí se me pone el color en blanco, en ninguno, perdón, en nada,
pero yo como ya lo había seleccionado, entonces aquí me queda el último color seleccionado en la parte de abajo, simplemente le doy clic y ahí se me remarca y listo. Ese es el lápiz. Entonces nuevamente con lápiz vengo y marco este. Profito, ¿qué sientes que sea la diferencia entre el lápiz y el pincel? Realmente no sé, no sabría decírtelo, porque pues como yo el lápiz lo empecé a manejar hace poco. Compañero, perdimos todo el trabajo que hicimos. Ah, bueno, es que como antes de hoy yo no sabía lo de rellenar, entonces yo el pincel lo hacía y hacía o lo del bote de pintura o empezaba a rellenar con el pincel de manchas, así como en tradicional. Listo. A colorear como si fuera en un papel. Entonces, este sí ya lo sabía, pues el del lápiz sí me salió así, ¿cierto? Entonces por eso yo dije, no, pues más fácil. Lástima haberlo descubierto tan tarde porque yo ya no toco Illustrator para ilustrar. Sí, El lápiz se rellena automáticamente si lo ponemos en esta opción. no se rellena automáticamente, hay que rellenarlo. Y digamos, por Pues- ejemplo, usted dijo que no se tenía que cerrar. Si usted no lo cierra, pero no deja lo más cerca, lo más cerca posible, igual se rellena. Eso sí. Aquí lo dejé abierto, Ah, sí, se termina más. él cierra, ¿cierto? Ujú. O queda una Básicamente tiene el mismo funcionamiento de la pluma. Básicamente lo que pasa es que la pluma usted tiene que ir punto a punto, ¿cierto? En cambio con el lápiz, La pluma sí se cierra. o si usted no cierra esta No. última trazo que lo pinta. o sea, es necesario cerrar la pluma, pero miren que voy a dejar esto abierto y miren que ella me sigue guardando un relleno. Solamente que le voy a poner el contorno. Y miren que no se me ve pues dónde está cerrado, pero si yo le pongo el relleno, él se me va, ¿cierto? Pero, o sea, esto no está cerrado. Uno quiere que le respete como la línea de contorno que uno dice, está obligado a tocar. Sí, Porque es el color independiente. listo, entonces voy a seguir aquí con el lápiz haciendo estos brillitos y marco y listo. Entonces, esto es lo fácil del lápiz. ¿Por qué? Porque yo antes era con el pincel de manchas raya y raya esa tableta así. Listo. Compañeros y compañeras, así tienen que hacer el resto de brillos, el resto de capas y No, espere, yo creo que usted a lo que se refiere es más o menos a esto. A ver, este color de aquí lo voy a... Ah, bueno, no. Yo creo que usted más o menos se refiere a esto. Voy a seleccionar estos dos brillos de aquí. Le voy a dar aquí en efecto. Estilizar. No, estilizar no es... Desenfoque. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Es el que necesitamos para pico. Desenfoque gaussiano. Ah, Ese. Cuando pasé y le bajaba. Con más Ujú. No. Que conste que no fui yo. Entonces yo selecciono los elementos y voy aquí donde dice efecto y busco el que dice desenfocar. Y voy a donde dice desenfoque gaussiano. Y en desenfoque gaussiano empiezo a buscar el radio del desenfoque que yo quiero. ¿Cierto? pero se ve mejor así, ¿no? Eso va dando un pequeño difuminado. Se ve un poquito mejor, sí, pero no les recomiendo mucho que hagan esto en Illustrator porque se les va a volver pesadísimo el archivo y les va a bloquear un poquito el computador.